Nos acompaña en el pensamiento libre Luis Javier Piedradita Gaviria, artista colombiano, autor y compositor, pero además gran intérprete de la música. Bienvenido al Pensamiento Libre, Fausto. Doctor Antonio, un placer poder encontrarme con usted en este programa tan especial. Hombre, para nosotros es muy importante que un personaje de la talla nacional, como usted, le cuente a la teleaudiencia su carrera artística, que inició componiendo a los 14 años una canción que es un ícono para Colombia, ¿Beber para qué? Yo sí quisiera saber el origen de esa canción. Bueno, esa canción la hice por una tucita, por decirlo con las palabras comunes, que me dio porque yo tenía un amorcito, una mujer que quería mucho, era una niña, lógicamente estábamos casi de la misma edad, y en un momento determinado la familia de ella, aunque nosotros no habíamos dicho si éramos novios o no éramos, sino que salíamos de pronto con los amigos, a esa edad nosotros teníamos unas costumbres muy sanas. Sin embargo, encontramos que la familia se manifestó de una manera negativa porque se la llevaron a ella, se la llevaron del país. Entonces, sin ninguna explicación, mis amigos me invitaron esa misma noche a que nos tomáramos algunos tragos. Yo nunca había tomado, jamás había tomado un trago. Y resulta que esa noche nos tomamos una olla entera. La llenaron mis amigos con ron y una gaseosa de cola negra. Bueno, resulta que al día siguiente era un guayabo impresionante. Yo me sentía supremamente mal. Y lo que había sido de pronto el motivo y toda la charla alrededor de la cual pues estuvimos hablando nosotros, me dejaba totalmente seco, vacío. Y fue cuando hice entonces la canción de Beber para qué, que para poder que la gente la recuerde, porque hay gentes que no pueden recordar los temas y no escuchan un trocito de la canción. Esa canción dice: estoy solo en este mundo sin tus labios, sin tus besos, y a cada instante que pasa me siento morir sin ellos. Beber, ¿para qué beber? Dice: beber no mata mis penas, solamente las dormita, y al salir el sol de nuevo, más honda se ha hecho mi herida. Quiero beber, sí, quiero beber de tus labios, el elixir de la vida, y emborrachar mis sentidos con tus besos. Cada día quiero tenerte en mis brazos y disfrutar la alegría que me da sentir tus labios, que me da sentirte mía, que me da al temblar tu pecho, junto a mi pecho, mi vida. Una maravilla, eso cada que lo oímos, los de su generación, pero la nueva juventud también impacta. Además es un mensaje profundo a la sociedad. Con lo nuestro, doctor Antonio, pasa mucho lo que ocurre con la música clásica, que a pesar de cualquier música que nosotros estuviéramos escuchando, practicando, era siempre muy nutriente, muy halagador, muy reconciliador con la vida. El escuchar la música clásica, es decir, uno escuchar a los clásicos como Bach, como Brahms, como Beethoven, como Liszt, en fin, todos los que han hecho, lo que se han quedado para la historia, porque se han convertido como en unos códigos de ascensión en el plano espiritual, y eso tiene mucho que ver con lo que digo, con estudios que se han hecho, se iniciaron en Alemania, en la Selva Negra, y que cuentan cómo la música puede incidir positivamente o negativamente en una persona. Hay incluso también otros que han investigado desde el agua, cómo se afecta el agua con un sonido que es negativo, con el rock metálico o
como otras músicas que son vulgares y que no tienen sentido para el ser humano. Si nosotros nos pusiéramos a ver el valor que tiene tomar conciencia, como la tenían los indígenas aquí antes de que llegaran nuestros amigos guerreros europeos, pues el tema es que nosotros podríamos tener conciencia del valor de la naturaleza y de la ley natural que es tan desconsiderada en el mundo hoy actualmente, ¿no? Por eso tiene usted una capacidad de composición inmensa, porque además conoce la historia y de ahí se va nutriendo. Pero las vivencias personales son las que llevan sus grandes mensajes. Claro. Hay otra... O las de otros. Y de otros, claro. Obviamente usted no solamente interpreta sus canciones, sino que interpreta obras de otros muchos compositores. Pero hay una que impacta y que cuando lo he oído, casi que el público se enloquece. Susana, letra suya. Bueno, letra sí, o sea, no hicimos traducción, sino que se hizo una versión en español, porque la versión original había sido hecha en italiano, no tenía nada que ver con lo que es nuestra manera de vivir, nuestra manera de mirar el mundo, nuestra idiosincrasia, y otra es que la compañía con la cual estaba trabajando en ese momento quería que hiciéramos una versión diferente a la versión que se había hecho también en Inglaterra. Y fue muy lindo, fue una reacción continental inmediata. ¿Cómo dice Susana? Busqué la música más tierna y el salón a media luz, el champán en la nevera y a mi lado estabas tú. Cerré la puerta y por fin estamos solos los dos. Susana, la 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 la, Susana, la 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 la, Susana, estoy loco por tu amor. Esa es una canción que se cantó en todos lados. Le pusieron todas las letras que usted quiera, decían gusana, todos los programas de televisión pasaban en algún momento la nota sobre la canción o cantaban alguna parodia porque impactó muchísimo toda la sociedad en América. Fausto, vamos para un corte comercial. Vamos al corte comercial. Fausto, a usted le ha tocado mucho del transcurso de los últimos 30 o 35 años de Colombia. Le tocó una época dificilísima que fue, que no quisiera recordarla, pero en la historia hay que mantenerla viva. Y lo voy a preguntar porque es que a la gente nuestra hoy se les olvida que Antioquia sufrió la violencia del narcotráfico, del terrorismo y de los bandidos. Yo quiero que nos cuente usted si en esa época también como intérprete sufrió los avatares de esos señores. Yo creo que sí, todos en nuestro país tuvimos prohibiciones para salir a la calle, tuvimos agresiones, pero al mismo tiempo habían gentes que nos contrataban, nos llevaban a sus lugares, a sus fincas, a sus sitios y nadie sabía cuál era la procedencia de los señores o de las señoras que nos invitaban a compartir en sus fiestas personales. Y uno se encontraba muchas veces con personas que mostraban una desmedida, como una muestra desmedida de exceso de gastos y de cosas que no tenían sentido, de caballos que antes uno no, pues ver un caballo de $1.000.000 aquí era una cosa increíble. Acuérdate de lo que era mirar la casa del $1.000.000 de pesos aquí, que era una cosa pues que todo el mundo iba y hacía tour para ir a ver la casa del $1.000.000. Y pues hoy en día nosotros vemos que los valores a partir de eso cambiaron muchísimo, ¿no? Se invirtieron los valores y comenzó a tomar una gran fuerza el precio de las cosas, el precio de las personas, el precio de las circunstancias. Si usted tenía precio, su circunstancia podría ser muy positiva y era muy bien tratado, entre comillas, por personas que estaban dentro de esos grupos. Pero cuando usted tenía un pensamiento diferente, un pensamiento en el que usted no toleraba ciertas cosas como esa, pues entonces lo que había era una reacción de guerra contra uno. Cuando yo hice Soñando con el Abuelo, me mandaron a decir que por qué razón había hecho yo esa canción. Y usted ya se imagina de dónde venía la pregunta, ¿no? Era un grupo muy fuerte que había en Antioquia y querían saber si yo estaba haciendo alusión a ellos enmascarada dentro de la letra de la canción. Y bueno, ahí no hay ninguna máscara. Entonces retomemos la frase de
de Pío X que dice que el mal es mal, así lo haga todo el mundo, y el bien es bien, así lo hagan unos pocos. Recordemos la canción. La canción de Soñando con el abuelo. Dice, anoche estuve soñando que hablaba con mis abuelos y les pregunté llorando, ¿qué puedo hacer por mi pueblo? Aquí ya no existe paz, aquí ya no hay libertad, aquí ya no pasa un día sin algo que lamentar. Aquí el hermano traiciona y se ufana al traicionar. El hermano va y nos vende y luego vuelve a cobrar. Aquí el mundo está al revés, nadie quiere trabajar y a las gentes que trabajan las arrasan sin piedad. La la la, la la la, la 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 ira. Y la última parte, que es la que más me gusta, la que más disfruto, en la que tuvo una incidencia muy directa un amigo que siempre decía esta frase, y yo la tomé de él, una frase que decía que no hay que dar de lo que sobra, sino lo que está faltando. Dice, anoche estuve soñando que hablaba con mis abuelos y les pregunté llorando, ¿qué puedo hacer por mi pueblo? Aquí ya no existe paz, aquí ya no hay libertad, aquí ya no queda nada que nos dejen controlar. No se olvide nunca, Antonio, que para ser buen hermano no hay que dar de lo que sobra, sino lo que está faltando. No se amañe con colores ni banderas de apariencia, vote siempre por un hombre transparente de conciencia. La la la, la la la, la 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 la. Hombres como, por ejemplo, porque aquí no tenemos ningún temor a decir las cosas, es que ni aquí ni en ningún lado, no podemos tener temor. Y es que Luis Alfredo Ramos es una persona que a mí me asombra ver la forma como lo han tratado en este país en los últimos 6 años, 5 o 6 años. Un hombre con ese brillo, con esa integridad, con esa capacidad de gobernar y encontrar que lo han maltratado como lo han maltratado para poderle robar la posibilidad al país, no a él, sino al país, de disfrutar de un buen gobierno con un hombre como él. Eso no lo entiendo. Esperemos que él pueda salir adelante y nos ayude en Colombia a construir este país. Yo creo que sí. Todos esos mensajes que usted da, obviamente lo llevan a trabajar en la fundación Una Juventud Sin Droga y en otra que se llama Gloria al Soldado. Todo eso son consecuencia de todos esos avatares de esa época difícil, ¿no? Yo creo que sí, Antonio. Muchas de las canciones que yo he hecho con temas como, o sea, con temáticas como esta, pues han sido descartadas porque yo no he tenido la posibilidad de grabarlas por mi cuenta y de ponerlas en conocimiento del público. Pero esta idea de la juventud sin drogas me llevó a mí a entender el inmenso potencial que tenía el manejo que le estaban dando a las drogas en el mundo. Todos los gobiernos hoy se dan golpes de pecho, pero todos los gobiernos también, de alguna forma, permitieron que esto creciera como creció. En Colombia es muy poca la gente de la sociedad nuestra que se puede decir que sale de este tema, porque aquí se compraban los televisores, se compraba todo lo que traía el dinero mal habido, y todo el mundo lo hizo. Nadie se preocupaba por decir, vamos a reivindicar la gente que está metida en este tema, vamos a tratar de enseñar, porque eso es un asunto de cultura, que esto no puede prosperar. Y nosotros, hablo de nosotros porque yo trabajé con algunos grupos políticos cuando estaba muy recién comenzada mi carrera artística, y fuimos muchísimas veces, sobre todo al suroeste antioqueño, con estas personas que estaban haciendo labor y que yo veía que eran gente de bien, que querían construir un país distinto. Y de allí nació precisamente la idea del Soñando con el Abuelo, de ver cómo había crecido poco a poco, paulatinamente, pero la sociedad también iba permitiendo que esto permeara la sociedad de la manera que lo hizo. La gente no le importaba vender una propiedad si valía 100.000 pesos, no le importaba venderla por 400,
sabiendo quién se la estaba comprando, o bajo el yugo de algo que si usted no lo vende, se lo compramos a su viuda, por ejemplo, que era también lo que se decía. Hoy es peor todavía. Fausto, vamos a otro corte comercial. Fausto, hemos hablado de su historia musical, la incidencia del país, pero quisiéramos también que la teleaudiencia conociera algo de su vida hoy, de su vida familiar, en la actualidad. Yo estoy en este momento felizmente casado. Tengo una hija de mi primer matrimonio, que es arquitecta y está trabajando en eso, feliz, muy ocupada, demasiado ocupada. Nos vemos no tanto como quisiéramos, precisamente por la cantidad de ocupaciones que tiene, pero tenemos una relación muy buena. Y con mi esposa, inmejorable. Todos los días es mejor. Fausto, nos complace que la teleaudiencia lo oiga, pero hay un tema que también tiene usted en su vida y es la cienciología. Cuéntenos un poco de ello. A mí la cienciología me tocó en los Estados Unidos como algo que tenía mucho que ver con mi religión cristiana. Y yo comencé a hablar con las gentes que tenían todo este conocimiento, porque la cienciología no es solo lo que la gente expone, lo que la gente habla sobre ella. Creo que no tiene contradicción, o no la tenía desde el momento en que yo comencé a verla, pero luego comencé ya a ver cómo funcionaba a nivel social. Y en esto, Antonio, ocurren muchas cosas, como le ocurrió, por ejemplo, a otro de los maestros que yo adopté en un momento determinado, que era el Maharishi Mahesh Yogi, que vino a la Universidad de Medellín en el año 73, 74, y eran cosas que nosotros veíamos del mundo. Nos pasaba un poco lo que le pasó a los soldados y a Napoleón cuando llegaron a conocer Egipto, ¿no? Que se dieron cuenta de que existía una cultura milenaria, gigantesca, llena de nutrición para ellos, pero que no la habían conocido. Y pues después de esto Napoleón pierde todas las batallas. No solo lo detienen en el Elba los ingleses, sino que después de la revolución que vuelve a armar él mismo, no puede nunca más volver a ser el Napoleón que era. Se oculta el sol para él de la historia. Y yo creo que para el hombre todo lo que hay en la naturaleza y en la humanidad es nutriente. La cienciología para mí fue en un momento determinado algo que tenía muchos nutrientes, pero cuando ya se convierte en un problema político, en un problema de poder, en un problema económico, entonces ya yo no funciono. Yo soy un hombre que me gusta mucho estar en un programa como este porque tiene el nombre que más me gusta. A mí me encanta vivir la libertad. He sido invitado para participar en muchos grupos. No hablo de grupos al margen de la ley, porque a pesar de que he tenido personas conocidas dentro de estos grupos, yo creo que uno debe conservar su propia dignidad y su propio carácter, su propio talante, su propia no ideología, porque eso no es una ideología, su propia filosofía de vida. Y yo tengo muy clara esa filosofía y esa razón de ser de la vida. Entonces la cienciología fue para mí un momento de mi historia, pero no más. No volví nunca más a estar estudiando con ellos. De pronto retomo algunos textos en los que hay explicaciones científicas. Por ejemplo, una de ellas muy interesante es la de la utilización de las vitaminas en el tema de lo que tiene que ver, por ejemplo, con la drogadicción, el alcoholismo y la conducta humana. Y esa es una de las enseñanzas que yo conservo de la cienciología, porque ellos tienen la manera de descongestionar, de desintoxicar a las personas, incluso de la radiación que padecen los soldados durante los tiempos de guerra, que fue la razón por la cual lo exhibieron en los Estados Unidos inicialmente. Y ahí lo que mostraron es que la vitamina B1, la niacina, y el complejo B tenían unas virtudes excepcionales, también la vitamina C, para la sanación de la mente humana, descontaminando el cuerpo, porque la información no está en el cerebro solamente. Una neurona libera un neuropéptido cuando un hombre o una mujer aceptan algo como una realidad, o cuando viven una experiencia emocional en la realidad. Y eso hace que la neurona libere en ese instante una sustancia que se llama neuropéptido. Es como una especie de proteína. Y al liberarse ese neuropéptido,
todas las demás células del cuerpo, ni siquiera es en el tiempo y el espacio. Habría que hablar ahí de física cuántica. Se libera un neuropéptido y todas las demás, hasta las uñas de los pies y los pelos de la cabeza, tienen la información en cada molécula. Entonces un ser humano es una cantidad de información infinita, increíble. Y esas cosas son las que me han hecho ir a buscar fuentes diferentes. Por ejemplo, cuando entré a estudiar Derecho, doctor Antonio, para mí el tema fue muy agradable, porque comencé a encontrar el valor del derecho en las sociedades nuestras. Cuando uno habla del derecho con una oriental, como el maestro Maharishi, o cuando habla, por ejemplo, como un personaje como Deepak Chopra, que ha tenido muchísima incidencia en Occidente por la forma tan coloquial, tan sencilla, más bien tan simple, como ha traducido toda esa sabiduría, me encuentro yo con un maestro que se llama Patanjali, del cual hablan ellos, y habla de la ley. Cuando yo fui a estudiar Derecho, no había una descripción de la ley diferente de es lo que está escrito, lo que ordenó el Estado, y usted simplemente cúmplalo, o sufra las consecuencias. Pero hay una definición de ley que me gusta mucho más y que me acerca mucho más a lo que los aborígenes vivieron aquí, sin esa ley escrita. Y es que el ser humano nace con unos talentos, unos dones, unos carismas, para servir, que vivimos para servir, no nacemos por otra razón, para servir. Por eso se habla de glorificar a Dios con lo que hagamos, con nuestra actitud, con la aceptación de ciertos pensamientos, con lo que es nuestro trabajo, con la evolución de todas las cosas. Fausto, me queda muy poco tiempo, lamentablemente. Le voy a hacer dos preguntas. Dígame, doctor. Una, usted es un artista. ¿Cómo ve a los artistas colombianos hoy? Yo no hablaría solamente de los artistas colombianos, porque estamos en un mundo que no es el mundo globalizado que todos esperaban. Lo que se ha comunicado en el mundo, más que cualquier otra cosa, es la corrupción y el vicio, no es la virtud. Uno puede optar por la virtud, porque ahí está también. Es decir, usted se mete en cualquier página de internet y busca por internet y puede encontrar lo mejor y lo peor también. Pero no sé por qué la gente es más proclive a buscar lo peor, lo prohibido. Y ahí es donde está verdaderamente el asunto. Nosotros en Colombia podemos tener muy claro que ha evolucionado mucho la conciencia de la gente que trabaja en la música, pero ha evolucionado y también hubo momentos en que involucionó, y gravemente, porque la gente de nuestro ambiente artístico, algunos, no puedo hablar de todos porque yo no soy juez de nadie, simplemente describo una circunstancia como lo hago en el Soñando con el Abuelo y en muchas otras canciones que no se conocen, pero el asunto es que nosotros podríamos hacer mucho más. Llegar a ser una persona que se estructure para ser un artista es como pensar en cómo hacían los sacerdotes egipcios para atender a tantos asuntos profesionales diversos, como la medicina, como el mismo sacerdocio, como el canto, como la danza, como las artes, como la cultura, esa cultura que floreció durante miles y miles de años. Entonces, llegar a esto es algo que necesita que se involucre el tema político, porque es el que maneja el Estado, y está en la estructuración del hombre. No quiero decir que no haya hombres estructurados en Colombia, pero sí les puedo poner un ejemplo final. La mayoría de la gente que ha crecido colombiana se ha tenido que ir del país, porque nosotros además tenemos un mal gravísimo que Cochise lo definía en una frase. Aquí la envidia es algo muy grave. La gente no se muere de envidia, decía él, sino no se muere del corazón, no se muere de cáncer, no se muere de enfermedades, sino que se muere de envidia. Y esa es una herencia que nos viene de Europa muy grave y muy dañina, igual que el cuento del negociemos, ¿no? Usted tiene un precio, pero yo voy a tratar de bajárselo al mínimo, y yo me siento muy bien bajándole el precio al otro, en vez de buscar la manera, todos, de que cada uno pueda tener un bienestar al nivel que debe ser. Fausto, muchas gracias por acompañarnos en el Pensamiento Libre. Doctor Antonio, yo estoy feliz de poder acompañarlo a usted y a todos los televidentes. Un saludo muy especial también. Estamos en esta Colombia y necesitamos que todos tomemos conciencia del valor en donde estamos.